Yo voy a iniciar con la grabación y entonces empezamos. Bueno, bienvenidos a todos en esta primera parte que es Neurociencia y Tecnología, Introducción a las interfaces cerebro-máquina. Vamos a hacer una especie de breve resumen de qué se va a tratar la lección de hoy. Primero vamos a hablar un poco de lo que es un BCI, las aplicaciones que tiene, cómo funcionan y cuál es el futuro de esta tecnología, hacia dónde se dirigen. Primero, empecemos por qué es un BCI. Un BCI o una Brain Computer Interface, una interfaz cerebro-máquina, es un sistema que permite la comunicación entre el sistema nervioso y dispositivos computacionales, como puede ser un ordenador personal, un smartphone, etc. Existe un amplio rango de problemas en los que trabajan los BCIs. Por ejemplo, tenemos el área de la decodificación, donde nosotros intentamos distinguir si un tipo de señal es inherentemente diferente a otro tipo de señal. Por ejemplo, las señales que son de dolor o las señales que son de placer. Otra área importante se enfoca a la identificación de estados, lo que sería el monitoreo de la actividad para reconocer estados mentales. Muy útil cuando se intenta trabajar con personas que sufren algún tipo de depresión y no pueden estar vigiladas, digamos, 24/7 por un profesional de la salud. Existe el área del diagnóstico, donde estos equipos nos ayudan a detectar epilepsias, esquizofrenia y déficit cognitivos. También tenemos el área de la optimización, donde mediante herramientas como la estimulación cerebral profunda o DBS, en sus siglas en inglés, nos ayudan a trabajar lo que son los temblores a causa del Parkinson. También tenemos tecnología que nos ayuda a recuperar memorias producidas por Alzheimer. Así que dentro del contexto podemos ver qué tipo de BCIs existen. Tenemos tres divisiones importantes, lo que serían las no invasivas, donde los sensores se colocan en el cuero cabelludo para medir los potenciales eléctricos que se producen por la actividad cerebral, en el caso de la electroencefalografía, o por el campo magnético, en el caso la, de la magnetoencefalografía. Aquí tenemos una foto de una persona utilizando un electroencefalograma de 256 canales. Luego tenemos las BCIs semi-invasivas, donde los electrodos se colocan en la superficie expuesta del cerebro, unen los famosos electrocorticogramas. Aquí tenemos una ilustración de este tipo de equipos. Y por último tenemos las interfaces invasivas. Los microelectrodos o los MEAs son los que se colocan directamente en la corteza, midiendo la actividad de neuronas individuales. Para poder utilizar este tipo de equipos, obviamente es necesaria una intervención quirúrgica. Aquí tenemos un diagrama del Utah Array, que es uno de los MEAs más famosos y más utilizados. Cuando hablamos de técnicas de interfaces cerebro-máquinas, las diferenciamos a partir de sus resoluciones. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos ayuda a ilustrar esto. Tenemos el eje de la resolución temporal y el eje de la resolución espacial. La resolución temporal hace referencia a la medición respecto al tiempo. Vemos que va de milisegundos a minutos. Y tenemos la resolución espacial, que hace referencia a la medición respecto al espacio. Vemos que va de neuronas individuales a centímetros, como en el caso de la electroencefalografía. Si nos fijamos en la gráfica, vemos que los Electrode Arrays, los MEAs, son los que mayor resolución temporal y espacial tienen. Pueden medir actividad en milisegundos y la actividad de neuronas individuales. La electroencefalografía, que es el equipo más accesible económicamente y más utilizado en la literatura de las BCIs, tiene alta resolución temporal, pero tiene muy baja resolución espacial. Y luego tenemos los demás equipos que están en algún lugar al medio, ¿no?
Aplicaciones. Aplicaciones de las BCIs. Tenemos por un lado la terapia por biofeedback. Este es un método efectivo para el manejo de la ansiedad, el TDA, el control de la atención y la meditación. Mediante el entrenamiento de diferentes ondas en diferentes frecuencias, se puede evaluar el progreso de un paciente y poner a las personas en un estado mental de mayor relajación. Es un tipo de BCI bastante sencillo, no necesitas muchos canales para poder trabajar, ni mucha resolución espacial ni temporal, y ya es un producto que está listo para poder comercializarse. Tenemos aplicaciones en el campo de la seguridad. Este es un campo que en crecimiento que analiza cómo podemos usar la actividad electroencefalográfica para poder identificar a alguien. Funciona de forma similar a la huella digital. La actividad cerebral se puede utilizar como una forma de autenticación y las formas más comunes de este tipo de autenticación utilizan la actividad en estado de reposo o una tarea de potenciales evocados visuales. Aquí hay una imagen de Kay, el personaje de Blade Runner, en la escena donde le aplican una línea base, donde están haciendo una tarea relativamente similar para poder autentificar su identidad, ¿no? No sé si la han visto, pero es una película muy buena. Tenemos el campo de las BCIs bidireccionales. Este es un campo muy interesante porque nos ayuda a trabajar con pacientes que han perdido la capacidad motora, el control motor, reanimando la musculatura después de una lesión de la médula espinal. Se puede mejorar este tipo de funciones motoras con este tipo de BCIs que lo que hacen es simultáneamente reanimar la función motora y sensorial y enviar las señales residuales de estas áreas al área motora primaria, como vemos aquí en la gráfica. Dentro del mismo contexto tenemos los bypasses cerebrales, que a través de estimulación eléctrica funcional se elaboró un sistema de bypass de la actividad motora para el control del movimiento del brazo. De esta forma se compensó la falta del control voluntario y se restauró parte de la movilidad perdida. Si nos enfocamos un poco aquí en el diagrama, vemos cómo se tiene una conexión directamente en el área motora primaria, se hace el bypass, es decir, se evita trabajar con la zona lesionada, que sería la médula espinal, y se estimula directamente los músculos responsables del control voluntario en el brazo. Y aquí vemos una de las personas de la investigación controlando una taza, todo de forma voluntaria. Tenemos el campo de la reconstrucción visual, donde midiendo la actividad visual a nivel cortical con el uso de fMRIs, imaginología por resonancia magnética funcional, se decodificó la información en características, features, digamos, jerárquicas, que puede aprender una red neuronal profunda, que estaba entrenada con el mismo set de imágenes que los participantes veían. Se usó esta red para reconstruir los valores de los píxeles y tenemos aquí una muestra de la reconstrucción que realizaban con este tipo de investigación. Este es un área con actividad bastante intensa que está recientemente saliendo a la luz, pero vemos que tiene bastante futuro. Tenemos también el área de las interfaces silenciosas. Estas interfaces permiten la comunicación mediante el modelamiento de las señales neuromusculares de las zonas bucales, como tenemos aquí en la imagen. Y sin la necesidad de emitir sonidos, se puede intentar reconstruir las palabras, los comandos verbales que la persona está utilizando. En esta investigación en particular se llegó a alcanzar un 92% de precisión. Y además se ven bastante cool. Tenemos BCIs para la detección de la esquizofrenia y de otros tipos de estados mentales. En este caso en particular, usando una combinación de lo que es Machine Learning y el análisis espectral de
grabaciones de electroencefalografía de 1 minuto, se alcanzó una precisión del 96.77% en la detección de esquizofrenia paranoide y la clasificación de sujetos saludables. No se tienen, hasta el momento no se tiene ningún tipo de biomarcadores para poder diagnosticar este tipo de esquizofrenia, por lo que este tipo de avance es esperanzador, además de ser bastante más económico y eficaz en cuanto al tiempo que necesitan. Tenemos la comunicación brain to brain. En esta investigación particular llamada BrainNet, se utilizó la actividad eléctrica de un par de sujetos humanos para ser transmitidas a un tercero en la forma de señales magnéticas. Tenemos dos personas conectadas a electroencefalogramas, viendo imágenes, y tenemos una persona, un tercero, que es el receptor, conectadas a un electroencefalograma y un estimulador magnético transcraneal, que es un equipo que nos permite estimular zonas del cerebro específicas. Aquí tenemos una imagen, aquí está el estimulador y aquí está la persona. Así, estimulando ciertas áreas de la corteza visual se pueden elicitar pequeñas como alucinaciones visuales que nos indican, que nos dan un feedback de la respuesta, ¿no? Este tipo de estudio abre la puerta a nuevas formas de comunicación colaborativa sin la necesidad de verbalizar la comunicación. Entre todos jugaban un juego similar a Tetris, con un gran nivel de aciertos. Tenemos la restauración de la memoria. Esto es algo bastante nuevo. NeuroEM es una compañía que recibió en el 2020 una designación especial de la FDA, de la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, para poder acelerar las pruebas clínicas de su tecnología de tratamiento electromagnético transcraneal. Este dispositivo se usa desde casa un par de horas al día y en la primera prueba clínica, solamente con 2 meses de uso diario, eh, restauró en promedio el equivalente a 12 meses de memoria perdidos para 7 de 8 participantes en su estudio piloto. Es algo nunca antes visto, por eso recibió el estatus de Breakthrough por la FDA, lo que va a hacer que acelere su aplicación en pruebas clínicas para poder sacar este producto al mercado y ayudar a las personas que tienen Alzheimer a recuperar sus vidas normales. Aquí vemos una foto de cómo están dispuestos los electrodos, las bobinas electromagnéticas y cómo es el equipo cuando una persona lo está portando. Tenemos el área del entretenimiento. Hay múltiples casos de éxito con este tipo de equipos. No sé si alguno recuerda, pero allá por el 2010 salió este equipo que es el Force Trainer de NeuroSky, que venía con la temática de Star Wars, ¿no? Donde a través de un sistema simple de biofeedback podías controlar esta esfera, qué tanto se elevaba o qué tanto bajaba. Tenemos también el equipo de NextMind, que ya sacó su Developer Kit. Básicamente es una interfaz que se puede utilizar con o sin dispositivos de VR y nos permite controlar menús, activar o apagar switches en el juego o crear aplicaciones fuera de Game Engines. Es bastante interesante. Utiliza una tecnología que es el Steady State Visual Evoked Potential. Es una forma bastante estudiada, digamos, de elicitar cierto tipo de ondas en el cerebro y vemos que es bastante eficaz en el uso de BCIs. Y luego tenemos Cognition, que este es un equipo nuevo que recién va a salir al mercado, pero ya lo están marketeando muchísimo. Es una especie de interfaz, de híbrido, digamos, entre realidad virtual, realidad aumentada y interfaz cerebro-máquina.
No sé cuánto irá a costar, la verdad, pero me imagino que no va a ser muy caro, muy barato al inicio. 3. Ahora veamos un poco cómo funcionan las BCIs. En el caso de las BCIs, que están basadas en electroencefalografía, el potencial eléctrico de la actividad cerebral se mide a través de electrodos que son colocados en el cuero cabelludo. Estos son como discos metálicos que están colocados en posiciones especiales utilizando sistemas estándares, por ejemplo el sistema internacional 1020. Para adquirir señal de estos electrodos, usualmente nos fijamos en los que son electrodos secos o electrodos húmedos. Los electrodos húmedos son los que utilizan un tipo de gel electroconductiva para poder amplificar la señal, y los electrodos secos no necesitan ningún tipo de gel. Cada uno viene con sus desventajas, con sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el caso de los secos, que si bien no necesitan ningún tipo de gel, son menos sensibles a captar frecuencias altas. Y los húmedos, bueno, lo malo del gel es que se evapora y necesitas reponerlo cada cierto tiempo, lo cual no lo hace un muy buen candidato, digamos, para interfaces cerebro-máquinas comerciales. Eh, Pros y contras del EEG. El EEG es muy confiable para aplicaciones en tiempo real porque hemos visto que tiene una resolución temporal bastante alta. Toma medidas cada milésima de segundo. El problema más grande que tiene este tipo de equipos es el ruido. Como están colocados directamente sobre el cuero cabelludo, tenemos que considerar que hay capas intermedias, además del ruido de fondo, el ruido muscular, y el EEG solamente puede medir actividad eléctrica de neuronas que están alineadas en la misma posición. Que se vuelven más o menos activas o inactivas en grupo. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña ilustración. Em, Aunque estas neuronas en realidad están volteadas, lo que idealmente esta imagen tendría que mostrar neuronas piramidales que están dispuestas de forma vertical, de forma paralela, que son las que realmente pueden ser captadas por un equipo de electroencefalografía. Tenemos, bueno, la actividad relacionada a comportamientos. eh, es, es algo ya bastante aceptado dentro de la comunidad científica que diferentes bandas de frecuencias ocurren bajo diferentes mecanismos funcionales. Es decir, que cuando procesamos información diferente, esas frecuencias se representan de forma diferente. Estas oscilaciones cambian cuando realizamos comportamientos que son opuestos, digamos. Aquí en esta pequeña gráfica, eh, no sé si la pueden ver bien, espero que sí, pero estamos viendo, por ejemplo, dos señales. Una señal de, de electroencefalografía de una persona que está despierta, y aquí abajo de una persona que está dormida, probablemente en un estado de sueño REM. El montaje. Es muy importante la ubicación de cada uno de los electrodos. Va a depender del estudio y de las limitaciones de cada uno. La configuración mínima de un montaje está compuesta por 3 electrodos. Se mide la diferencia de potencial a lo largo del tiempo entre la señal y del electrodo activo y el electrodo de referencia. Aquí tenemos una imagen de lo que es el estándar internacional 1020, que está en vigencia desde 1958. Y para tener una idea un poco básica de cómo funciona, tenemos aquí por digamos, ilustrada por esta pequeña naricita donde está el rostro, eh, el área aural 1, aural 2, y aquí en esta parte tendríamos la parte anterior posterior de la cabeza, ¿no? Tenemos códigos para cada uno de los electrodos y las zonas. Todos utilizan una mezcla de letras y números, usualmente una letra y un número, excepto en el caso de los que están en la zona prefrontal,
que utilizan FP. El número es importante porque nos va a dar idea de en qué hemisferio está. Por ejemplo, los números impares siempre están del hemisferio izquierdo y los números pares siempre están del lado derecho. Los demás códigos son un poco más intuitivos. Por ejemplo, F representa el frontal, T el temporal, O el occipital, P el parietal, C el central y la Z significa cero. Usualmente es para referirse a electrodos que están al medio, en la línea media del montaje. Posteriormente, para la adquisición de la señal, el EEG debe medir la diferencia de voltaje de cada sensor, amplificar esta señal, convertir este voltaje a una señal digital que pueda ser almacenada por un ordenador y transmitirla. Y por último, tenemos que una vez que ya está en el ordenador, podemos procesarla de forma online o guardarla para su análisis posterior de forma offline. El preprocesamiento, ya estamos cerca de llegar a la parte de Machine Learning. Aún falta este paso que es muy importante. Como los datos de electroencefalografía sin procesar a menudo no están limpios, tenemos que deshacernos del ruido y los artefactos que aparecen en nuestra señal. Tenemos 4 fuentes principales de ruido y artefactos, que son el equipo en sí, el equipo de electroencefalografía, que puede producir artefactos, ya sea porque los electrodos están dañados o porque hace falta gel conductiva. Tenemos los ruidos por interferencia eléctrica, externas al sujeto y el sistema de grabación, por ejemplo, la estática del lugar, quizás problemas con el ordenador. Tenemos los ruidos por cables y electrodos. Los cables cuando están sueltos actúan como antenas, entonces captan señales de otras fuentes o de los movimientos. Tenemos los ruidos por actividad eléctrica del corazón, parpadeo de los ojos, movimiento del globo ocular, movimiento de los músculos en general. Como todos estos sistemas producen cambios en el voltaje eléctrico, pueden ser también captados por los sensores de electroencefalografía. Es por eso que este paso es muy importante. El preprocesamiento nos ayuda a filtrar este tipo de ruido y existen diferentes métodos, pero los métodos más importantes es a través de la aplicación de filtros, donde removemos los componentes de la corriente directa, aplicamos filtros bandpass para recortar un poco las frecuencias, estableciendo un umbral mínimo, un umbral máximo. Y una vez que ya tenemos limpia, digamos, preprocesada nuestra señal, es donde cortamos esta señal en pequeñas secciones de tiempo que se llaman epochs o épocas en español, y es donde realmente ya podemos pensar en aplicar la estadística. Em, tenemos la extracción de características o features, los que están más familiarizados con el lenguaje de Machine Learning. Como la señal del electroencefalograma es muy compleja, es imposible encontrar información significativa mirando la señal cruda. Entonces necesitamos aplicar preprocesamientos, algoritmos que nos permitan extraer contenido, como la intención motora de una persona o el estado mental. Usualmente este tipo de análisis están en el dominio de tiempo, en el dominio de la frecuencia o de tiempo-frecuencia, y tenemos un montón de algoritmos que se pueden aplicar. Va a depender mucho del estudio y de lo que se intente evaluar para saber qué tipo de algoritmos son los más adecuados para cada ocasión. Posteriormente, ya entrando a la fase de Machine Learning, lo que se hace es seccionar el cuerpo de datos que tenemos en dos grandes conjuntos. Un conjunto para el entrenamiento y un conjunto para la evaluación. En la primera fase de training o calibración, lo que se hace es optimizar el clasificador en el subconjunto de datos que son para el entrenamiento,
Y se empareja estas características con las etiquetas, ¿no? Que serían los estados mentales, en todo caso, que es lo que queremos evaluar. Y es lo que el algoritmo de Machine Learning va a utilizar como una forma de ejemplos de los que va a aprender. Luego tenemos la fase de testing o fase de uso, que es utilizar el modelo obtenido durante el entrenamiento para reconocer el estado mental de las señales de electroencefalografía, de, con el conjunto de datos que este modelo nunca ha visto. Aquí tenemos una especie de diagrama que nos permite ilustrar un poco mejor cómo funciona todo esto. Tenemos las señales crudas, extraemos características, un vector de características, las pasamos por un algoritmo de clasificación y tenemos las probabilidades de las hipótesis del algoritmo, ¿no? Que serían las clases estimadas, por ejemplo, el movimiento de la mano izquierda o el movimiento de la mano derecha. En la literatura de las interfaces cerebro-máquinas, creo que se han utilizado básicamente todos los algoritmos que se han desarrollado en Machine Learning, pero prominentemente he puesto las que más prominentemente se han reportado, digamos, en la literatura. Por ejemplo, las regresiones logísticas, el análisis discriminante lineal, las máquinas de soporte vectores, las redes neuronales convolucionales profundas. Estos son los algoritmos que actualmente son los más populares en este campo. Ya entrándonos a lo que es el futuro de las BCIs, podemos ver que el futuro de las BCIs está muy de la mano con lo que es el campo de los negocios y de las compañías, siendo quizás la más conocida Neuralink. No sé si han escuchado de ella, pero el año pasado nos hizo una demostración con un grupo de 3 cerdos de los que había implantado su dispositivo. Utiliza una máquina de este estilo para poder, tiene un approach bastante robótico para implantar los electrodos, lo que quita parte de la carga al médico, al neurólogo, al neurocirujano que esté haciendo esa operación, ya que como son electrodos muy finos, el ojo humano no es capaz de ver precisamente dónde va a poner cada uno sin tener que dañar los vasos sanguíneos del cerebro. En la última iteración del producto vemos que era una interfaz bastante más reducida, ocupaba una pequeña porción del cráneo y se cargaba por inducción magnética. Sin embargo, Neuralink no es la compañía más avanzada ni la que haya hecho el mayor número, ha trabajado con el mayor número de canales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para Dromix, que el año pasado hizo una demostración donde, bueno, dio una noticia donde implantaron 30.000 electrodos al cerebro de un cordero. Es órdenes de magnitud mucho más grande que lo que hizo Neuralink, que tiene alrededor de 1.100 canales. Tenemos también BrainGate, que es una compañía que está trabajando en el mismo tipo de interfaz que Neuralink, pero este ya está en fases clínicas. Tenemos también Synchron, que ya está por empezar su fase clínica, que es un tipo de electrodo que se introduce a través del vaso sanguíneo del cerebro y de esa forma estimula eléctricamente diferentes zonas. Tenemos BIOS, que está trabajando en hacer una especie de sistema operativo para controlar lo que son las funciones vitales a partir de la función cerebral. Tenemos Valve, que recién eh, dio a conocer sus intenciones de trabajar con el mundo de las interfaces cerebro-máquinas en los videojuegos. Si conocen a su CEO, Gabe Newell, él habló, él habla mucho de las interfaces cerebro-máquinas y cómo las compañías que no están enfocándose en esto actualmente van a tener un futuro un poco más difícil porque van a tener que pensar mucho más en eso en el futuro. Y obviamente tenemos Facebook, que está trabajando
en interfaces cerebro-máquina desde el 2016. Recientemente adquirió Control Labs y bueno, imagino que van a utilizar su nueva adquisición en conjunto con su nuevo producto que es el Facebook Aria o quizás el Facebook Oculus. Y eso sería todo. Muchas gracias.